Usted está escuchando Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña presenta ¿Dónde estás? Un espacio al aire para situarnos en dónde nos encontramos, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. La gracia de Dios nos basta. Confía en Dios. Nos ocuparemos en conocer a Dios a través de Jesús. Jesús, en ti confío. Alimentemos nuestro espíritu para vivir socialmente responsables y en el día a día reconocer a Dios. Comenzamos. Bienvenidos, queridos y amados de Dios, a este su programa ¿Dónde estás? Yo soy Grisel Aralia y les abrazo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. El día de hoy quédese con nosotros que vamos a estar meditando el capítulo número 11 ya de esta temporada, La gracia de Dios nos basta, la temporada número 3. Espero que usted corra a las redes sociales de Radio María Canadá y síganos por medio de YouTube, Instagram y Facebook. Así que le invitamos también a escuchar toda la programación de Radio María y unirse en oración y a la Santa Misa por medio de Radio María. Así que vamos poniéndonos en manos de Dios, que hoy vamos a estar meditando una bonita carta, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Así que corra por su Biblia. En ese momento nos ponemos en manos de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy muy gozosa porque ya estamos en el episodio número 11 de la temporada 3 y pues de la mano de estas cartas que San Pablo nos fue llevando a lo largo de esta temporada, vamos a concluir con una de las cartas más sencillas que San Pablo escribió y que fue la primera a Tesalonicenses. ¿Por qué dejarla al último entonces? Porque nos deja remarcado la importancia de las 3 virtudes teologales y lo vamos a ir ahorita escudriñando. Entonces, vamos abriendo su Biblia en Primera de Tesalonicenses, que está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1. Vamos a estar analizando únicamente el capítulo 1. Primera de Tesalonicenses tiene 5 capítulos y a esta ocasión, fíjense, queridos y amados de Dios, que vamos a tener tarea para después del programa. Ahorita vamos a empezar analizando el capítulo número 1, pero ¿qué cree? Usted en casa durante toda esta semana le va a tocar ahondar a la luz del Espíritu Santo el capítulo 2, 3, 4 y 5. Y si nos quiere compartir en las redes sociales, en YouTube en especial, escríbanos ahí si lo logró, que le inspiró el Espíritu Santo y que haya ese feedback, esa retroalimentación para que nos apoyemos unos a otros. En el amor de Dios siempre. Entonces, vamos abriendo la Biblia en Primera Tesalonicenses y empezamos a leer la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, congregada en Dios Padre y en Cristo Jesús el Señor. Permanezcan con ustedes la gracia y la paz. En todo momento los tenemos presentes en nuestras oraciones y damos gracias sin cesar a Dios por ustedes, pues constantemente recordamos ante Dios nuestro Padre su fe que produce frutos, su amor que sabe actuar, su espera de Cristo Jesús nuestro Señor,
que no se desanima. No olvidamos, hermanos amados por Dios, en qué circunstancias fueron llamados. El evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros y Espíritu Santo, dejándoles plena convicción. Y tampoco han olvidado cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. A su vez, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor, cuando al recibir la palabra probaron la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones. De este modo, pasaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. De hecho, a partir de ustedes, la palabra del Señor se difundió en Macedonia y Acaya. Y más allá aún, su fe en Dios se comenta en tantos lugares que no necesitamos decir más al respecto. Todos hablan del impacto de nuestra visita y de cómo se pasaron de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero, esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios. Vean, yo quiero leerles abajo lo que dice la Biblia. Yo tengo la Biblia latinoamericana y abajo va a venir en unas letras más pequeñitas una cierta explicación al contexto de lo que nos está hablando cada capítulo o versículo, según la importancia. Y aquí en el 1 dice, fe, caridad, esperanza. Aquí la esperanza tiene una doble dimensión. Los que esperan soportan las pruebas y las persecuciones con paciencia y perseverancia. Por eso Pablo dice a veces fe, constancia y amor. Así como en el Evangelio, la esperanza no es un optimismo fácil, sino que es la capacidad de no desfallecer frente a las pruebas. Los que esperan aguardan la venida gloriosa de Cristo, que juzgará al mundo y nos instalará en el otro, el que nos libera del castigo que se acerca. En esta época los creyentes pensaban que el juicio era inminente y que serían testigos de la venida de Cristo. El evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras, les dice Pablo. Se habían dado en Tesalónica numerosas señales, milagros y otras manifestaciones que Dios había multiplicado, en previsión tal vez de las persecuciones, porque pronto iban a faltar las personas capaces de asegurar una formación. Pero, de hecho, no se puede proclamar el Evangelio sin que Dios haga algo para confirmarlo. Si bien Jesús criticaba a los que lo buscaban porque querían ver milagros, no obstante, los realizó a lo largo de todo su ministerio. No digamos que no necesitamos milagros para creer, pues siendo el hombre tal como es, tendemos un entusiasmo muy distinto si vemos que Dios está ahí, a nuestro lado, haciendo lo increíble para apoyar su palabra. Esta es la explicación que viene abajo del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Entonces, yo quiero que nos enfoquemos en estas tres palabras. En esta primer carta que San Pablo escribe, se nota que no está dando un discurso todo teológico como en algunas otras, como lo viéramos en la carta a los Romanos, como más rebuscada, sino que es más sencillo, está yendo a lo directo. Y sin embargo está hablando de un pueblo que se convirtió y que vio milagros y que se sintió el Espíritu y que ellos siguen eufóricos, pero no nada más queda en la euforia, sino que se mantienen. Entonces Él les está recordando eso. Y voy a volver a dar lectura al capítulo 1 en los versículos cuando está iniciando. Dice, permanezcan con ustedes la gracia y la paz, que eran unas maneras de saludarse, ¿sí? La gracia para los griegos, hay una palabra por ahí
no la recuerdo ahorita, pero ellos la usaban para saludarse, la gracia de Dios y la paz, shalom, los judíos. Entonces dice, permanezcan con ustedes la gracia y la paz. ¿Por qué esas dos? Cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, podemos palpar esa paz que solo Dios nos puede dar. Pero para entrar en la gracia de Dios no es por nuestros méritos, es por la gloria de Dios y por el amor que nos tiene y que nos ama primero. Sin embargo, como le dijo a Moisés, quítate las sandalias, que la tierra que estás pisando es santa. Entonces, para nosotros pisar esa tierra santa que es la gracia de Dios, para que la gracia de Dios pueda permanecer y habitar en nosotros, necesitamos descalzarnos. Y descalzarnos es despojarnos del hombre viejo. Ese hombre viejo que a veces nos cuesta y que cargamos aquí como una mochila y que nos aferramos al hombre viejo, pero también quiero una probadita del hombre nuevo, ¿no? Hablando del ser humano. Entonces, esa gracia nos viene de Dios y Él sabe cuándo dárnosla, pero también nosotros podemos como que prepararnos, como que pedírsela, Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que digámoslo así, qué es lo que derrite a Dios? Un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón entregado. Ahí vemos a nuestra Madre María, nuestro mejor ejemplo de ese corazón, de esa entrega total, en humildad. Así nosotros, nos invita a Dios a esa misma para ir probando su gracia. Y no la da en pocas cantidades, Dios la suelta, pero necesitamos descalzarnos, porque si no, ¿cómo? Entonces, luego continúa Pablo diciendo, en todo momento los tenemos presentes en nuestras oraciones y damos gracias sin cesar a Dios por ustedes, pues constantemente recordamos ante Dios nuestro Padre su fe que produce frutos. Antes, la primera parte, en todo momento los tenemos presentes en nuestras oraciones. Nosotros solemos orar por alguien, ¿verdad? Yo quiero orar por aquella persona que está en esta necesidad, por nuestras propias necesidades. Pero pocas veces oramos por aquellos que sabemos que están en el buen camino. También necesitan nuestras oraciones, los sacerdotes, los obispos, arzobispos, nuestras autoridades, el Papa, nuestros padres, nuestros hermanos. Entonces, aquellos que nos dirigen y que vemos que pues siempre están con las cosas de Dios, pero todos tenemos batallas. Hasta el que tenga la fe más firme y que no lo veamos tropezar y que siempre sale victorioso, hay que orar por ellos también, porque estamos en el proceso todos. Todos estamos presa fácil del maligno, pero necesitamos orar unos por otros también en comunidad y el amor en nosotros va creciendo, porque de esa manera nos vamos despojando de envidias, de esa manera nos vamos despojando del yo y de esa manera nos vamos despojando de querer lo que el otro tiene y por qué, y me entristezco si a mí no me pasa eso o esto. Eso se llama envidia. Entonces nos vamos despojando en general del yo al orar en comunidad unos por otros. Y aunque veamos a alguien que nunca flaquea, oremos también por él, porque no sabemos las batallas de cada uno. Y Pablo, así vean qué bonito, en todo momento los tenemos presentes en nuestras oraciones. Y recalca, recordamos ante Dios, nuestro Padre, su fe que produce frutos. Orar por esas virtudes teologales, que nuestra fe no quede una fe muerta, que dé frutos, que se vean los frutos y que esos frutos vayan y den más frutos. Su amor que sabe actuar. El amor no es parálisis, el amor es activo y se nota que va acompañado de la fe, pero el amor debe saber actuar. Su espera de Cristo Jesús, nuestro Señor, que no se desanima. Y esa esperanza es la que necesitamos y es la que necesitamos reforzar y es por la que necesitamos orar unos por otros, porque fácilmente nos desanimamos. Y cuando vemos a alguien desanimado, fácilmente nos toca y también nos llega el desánimo.
Entonces hay que tener esa protección de Dios para nuestra comunidad, para nuestro hermano, en casa, quien está habitando con nosotros y para nosotros mismos. La esperanza es la espera de aquello que no se ve. Entonces estamos en espera de nuestro Señor, la segunda venida. Ya no estamos en espera de la primer venida, ya lo tenemos todo, nos lo han dado por medio de la Escritura. Mismo Jesús nos lo hace presente, dejándonos a su Espíritu Santo, y estamos en espera de esa segunda. ¿Qué más queremos para poder creer y decir, quiero vivir en las cosas de Dios? Pero les digo, como en todos los otros episodios, somos cabezones, cabezones. Hay que pedirle a nuestro Señor esa gracia para que andemos en sus cosas. Y lo recalco mil y mil veces porque como seres humanos nos aferramos a nuestras fuerzas, pero como decíamos en el capítulo anterior, no es por nuestras fuerzas, es por la gracia de Dios. La gracia de Dios me basta. Pero para poder tener esa gracia, hay que descalzarnos. Nada más eso tenemos que hacer. A veces duele, o a veces duele el ego, duele el yo, duele el querer, el poder recordar para sanar. Pero lo tenemos que hacer, querido y amado de Dios. Es como cuando nos cortamos, nos tienen que curar y nos echan alcohol, nos ponemos nosotros mismos, a veces nos tienen que coser. O a veces es una herida donde nos tienen que raspar. Y eso duele, es dolorosísimo, pero sabemos que eso nos va a sanar. Entonces, pues mantengamos esa fe, esa esperanza, ese amor, ese avivamiento entre nosotros. Ahora, también Pablo en esta carta a los tesalonicenses en el capítulo 1 dice, el evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros y Espíritu Santo dejándoles plena convicción. A veces no vamos a ver los milagros palpándolos, pero sí lo sabemos identificar, cómo Dios nos va guiando, cómo Dios nos va moviendo en el corazón o por el que estamos pidiendo. Y es grande, es tan nutrido saber, enterarnos, pero también a veces no vamos a verlos. Entonces también a veces no vamos a ver los milagros ahí palpables o como nosotros los queremos. También hay que estar dispuestos a recibir ese plan de Dios en nuestras vidas, que no va a ser como nosotros lo teníamos planeado. Entonces, y no por eso nos vamos a desanimar. Ojo, continúa San Pablo diciendo, a su vez ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor cuando al recibir la palabra probaron la alegría del Espíritu Santo. Gócese en el Espíritu Santo y vivamos gozosos, porque el Espíritu nos aviva, el Espíritu Santo, que esos dones, que esos frutos echen raíz en nuestra persona, pues, y no andemos por ahí tristeando, porque ya hemos sido redimidos. Entonces, vivamos en ese gozo. Continúa Pablo, de hecho, a partir de ustedes, la palabra del Señor se difundió en Macedonia y Acaya, y más allá aún. Su fe en Dios se comenta en tantos lugares que no necesitamos decir más al respecto. Las acciones hablan, la conversión habla, y al haber sido convertido ese pueblo de Tesalónica, pues muchos se enteraron. Y ese era el propósito de ese pueblo. Entonces, Pablo les está haciendo saber para que ellos sigan con ese avivamiento y no en el afán de vanagloriarse, sino que ellos puedan poner esa base de su fe y decir, de aquí no me quiero mover, que se sienta orgulloso de ser cristiano, de haber dado ese paso de conversión y que en el proceso no se desanime. Entonces Pablo en sus cartas vamos a notar que siempre está animando, que siempre está recordando lo que han recibido, lo que han visto y lo que han sentido y la conversión que han tenido y cambio que han tenido en sus vidas.
en todo momento, en todas las epístolas, en todas las misivas que Pablo va a enviar, eso nos va a estar recordando. Y también el día de hoy, querido y amado de Dios, a usted, a mí, nos está recordando eso. Recuerda esto, recuerda tus bases, recuerda tu amor, recuerda esa fe, ese espíritu, ese avivamiento, y que no es por tus fuerzas, es por el amor de Dios, por la gracia de Dios. Entonces, continúa, todos hablan del impacto de nuestra visita y de cómo se pasaron de los ídolos a Dios, porque aquel pueblo adoraba a esos dioses griegos, todos esos dioses griegos, romanos, y que bueno, se pasa de adorar ídolos a adorar a Dios, al Dios verdadero, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero, esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Y aquí deja bien remarcado algo, y decíamos que no estaba hablando algo teológico y todo, pero sí. Él concluye este capítulo 1. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Y nos deja bien claro quién es Jesús. Entonces, los tesalonicenses, pues al recibir esa carta, imagínense la alegría que habrán sentido, el avivamiento que se habrá infundado más en ellos, y el decir, le voy a echar más ganas. Pues que ese mismo avivamiento, que esa misma infusión del Espíritu Santo que Pablo les envía a los tesalonicenses, nos llegue y lo hagamos nuestro, para continuar en esta carrera, en este proceso del cristiano, no olvidándonos que la gracia de Dios nos basta, pero hay que descalzarnos, querido y amado de Dios. Así que pues esta carta que Pablo les envía al pueblo de Tesalónica, que nos llegue de avivamiento también a nosotros, recordando también algo importante e interesantísimo. En esta primera carta que Pablo envía, manda a Timoteo, envía a Timoteo con ese pueblo para investigar qué estaba pasando, porque él estaba preocupado. Pues en ese entonces no había como que el Face y todos estos medios que tenemos ahora para ahondar y saber, enterarnos de qué está pasando del otro lado del océano. No, entonces pues manda a Timoteo a checar cómo iba el pueblo, porque se empezaba a rumorar que perseguían a los que ya se habían convertido y los castigaban, y bueno, y que había una revuelta. Entonces va Timoteo. Timoteo, estamos hablando de Timoteo en sus inicios. Entonces, imagínense a lo mejor cómo iba Timoteo. Bueno, pues va, pero se encuentra con un pueblo que está avivado y le dice, no, fíjate que si efectivamente la tienen difícil porque está fuerte la persecución, pero ellos están avivados, están todavía con el avivamiento del Espíritu. Entonces, vean, el episodio anterior analizábamos cómo Pedro manda en su última carta que escribió, que fue la segunda carta a Timoteo, lo va a dar la tarea de ir pues a continuar con esa construcción de iglesia que él inició, y sobre todo del pueblo de Efeso, donde había varias problemáticas y que eran fuertes las contradicciones contra las que se iba a enfrentar Timoteo, pero en ese momento ya era un Timoteo maduro espiritualmente, era un Timoteo que estaba listo para el liderazgo. Pero en esta primera carta a los tesalonicenses vemos todavía un Timoteo que sí está fuerte en su fe y firme, pero se encuentra con algo, digamos, como que suavecito, y que él supo manejar la situación gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero veamos la diferencia de estos pueblos que en la primera carta de Pablo que envía a Timoteo, Timoteo se encuentra con una situación leve, digamos, ¿verdad? Porque Dios sabe nuestras fuerzas también. Dios sabe cómo Él se va a manifestar a través de nuestro ministerio. Y en el episodio anterior que veíamos la última carta que Pablo escribe y que manda a Timoteo a Efeso, a un pueblo donde era una contradicción total y era fuerte el asunto, pero ya iba un Timoteo firme y maduro en su fe. Vean, Dios tiene sus tiempos, así que, querido y amado de Dios, no se desanime,
viva en esa fe, en esa esperanza, en ese amor, actuando a la luz de Dios, que Dios actúa por medio de nosotros, de acuerdo al ministerio, al propósito que tengamos, y entreguémoslo todo a Él, que Él sabe los tiempos. Pues yo estoy muy gozosa de este episodio número 11. Yo le abrazo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Este fue su programa ¿Dónde estás? Soy Grisela Aralia y le abrazo. Bye. Chao. Seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Esto fue ¿Dónde estás? Con Grisela Aralia. Continúa escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.